En mi caso yo nací aquí, así que siempre he tenido la documentación en regla. Mis padres sí que emigraron en los años 90 y me han contado un montón de historias acerca de cómo al principio tuvieron muchísimas dificultades acerca del pánico que sentían cuando pasaban cerca de la policía. Yo lo que he heredado es esta cara, este aspecto que no te puedes quitar, que yo no puedo disimular de ninguna forma, que da igual que yo vista bien, que da igual que yo hable perfectamente sin ningún acento, da igual, cada vez que paso al lado de la policía yo me acuerdo de esas historias y la verdad es que tiemblo porque mi rostro tiene una historia detrás. Claro, las personas que son de segunda o tercera generación viven lo mismo que las personas migrantes, que mantenemos esos rasgos físicos y que nos hace identificarnos delante de la policía. Yo desde pequeña descubrí hace poco que le tenía miedo a la policía y creo que eso se ha quedado estancado en esa situación porque creo que aunque tenga una situación regular en este país, siempre puede cambiar y siempre puede haber alguna pega como para poder que me detengan y tener algún problema. No solamente yo, sino también mi madre o mis hermanos. Y es una situación de inestabilidad y de inseguridad que nos afecta a todas. No soy un caso aislado. Me llamo Paloma, nací en España, pero mis padres son chinos. Desde que soy pequeña siempre se me ha señalado como diferente y como que no pertenecía. Siempre se me ha acusado de ser poco china, de ser poco española, de ser poco valenciana. Que ya basta con la estigmatización, porque sí, soy migrante, pero no hay ningún problema en ello. No soy un caso aislado. Soy luz y soy colombiana.